Les voy a compartir la pantalla nuevamente. Listo. Entonces vamos a suponer que, si miramos la pantalla. Sí, profe. Listo. Bueno, vamos a suponer que vamos a recibir, vamos a trabajar durante 27 años y vamos a trabajar con un salario mínimo, ¿no? Mónica, ¿cuánto es el salario mínimo actual? Mónica. Sí, Mónica está por ahí. Hola. Profe, ya mire, 877.803. 877.803. Bueno, esto para que no se olvide. Con un salario mínimo. Entonces resulta que yo con ese salario mínimo voy a hacer dos ejemplos aquí. El uno por el fondo privado y el otro por el fondo público. Público, perdón. Entonces voy a decir que yo gané durante estos 27 años el salario mínimo. Pero resulta que hubo unos 10 años, los últimos 10 años, ¿sí? Que yo me gané 5 millones de pesos. Bienísimo me fue. Me gané estos 5 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, miren, ¿cuál es la diferencia de la que habla Mónica en este aspecto? Si usted se pensiona mediante el fondo público, su valor de pensión va a estar en margen a los últimos 10 años. Es decir, usted se va a pensionar con estos 5 millones. Entonces, el valor que usted va a recibir por pensión va a ser los 5 millones. Mientras que si usted se pensiona por el fondo privado, ¿sí? Esos fondos AFP, ¿sí? Se va a pensionar con el promedio de lo que haya aportado en toda su vida, es decir, los 17 años con el salario mínimo y los 10 años con los 5 millones, ¿sí? Entonces, obviamente no le va a dar este valor de pensión, sino le va a dar un valor inferior, que va a ser superior, pero a raíz o en función de ello. ¿Sí, sí está claro allí el ejemplo? Profe, eso quiere Sí, decir que desde que empieza su vida laboral, ¿no es cierto? sí, Empezaría correcto. a cotizar en el fondo privado, mientras que en el público se limita a lo que son los últimos 10 años. Se limita a los últimos 10 años. A ver, ¿qué pasa? El fondo público trabaja con dineros del Estado y se caracteriza por esto, por usted pensionarlo con los últimos 10 años. En cambio, el fondo privado, perdón, acá está el privado, el fondo privado trabaja su dinero con inversiones, ¿sí? Entonces, invierte y de acuerdo a los rendimientos, pues usted va a recibir, digamos, su valor de pensión. Entonces, esa es una diferencia muy grande que hay entre los dos sistemas. Profe, puede volver Dígame. a repetir, no se escucha nada. Sí, a ver, Profe, se lo escucha entrecortado. ¿alguien tiene por ahí encendido un micrófono? Listo, ya lo silencié. Don Juan, estaba escuchando la radio. Listo. Entonces les decía que el fondo privado, ¿sí? Le permite a usted pensionarse de acuerdo a las inversiones que realice ese fondo con sus recursos. Mientras que el fondo público le asegura a usted que de acuerdo a los últimos 10 años usted va a recibir su pensión. ¿Por qué le decía a Mónica falso lo de las semanas? Porque bueno, aunque en el fondo, digamos, privado, no se estipule directamente cuántas semanas necesita usted para pensionarse o cuál es la edad, se sabe normalmente que ese margen está igual en el régimen público. Es decir, ellos toman las 1.300 semanas también y la edad de 57 años para mujeres y 62 años para hombres, ¿sí? Pues por eso era que le decía a Mónica falso. ¿Listo? ¿Sí quedó claro este tema?